Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos de Inciso, permítanme interrumpir su cotidianidad para seguir ahondando en la vida de venezolanos de éxito, de venezolanos que han ido sembrando, que han ido cosechando también el éxito gracias al trabajo, la constancia, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, el estudio. Son muchos los ingredientes que hacen posible que se pueda hablar de éxito de una persona. Y en este caso vamos a conversar con Edgar Gutiérrez. Él es consultor político, es un viajero empedernido, pero no solo porque le gusta viajar y conocer nuevos lugares, sino porque su trabajo así lo demanda. Edgar, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Alfredo, el honor es mío. Todavía me pregunto por qué yo estoy en tu programa, pero bueno, un gustazo. Primero hablar contigo, compartir. Teníamos un rato que no interactuábamos. Nosotros empezamos a interactuar hace como 10 años, ¿te acuerdas? Con el tema de las Hace 10 años. primarias, con tu libro de primarias. Y un placer, hermano, de verdad que un placer y un honor estar contigo. Bueno, sí, sí, gracias por lo que dices, pero si hay que responder por qué tú estás en este programa, habría que hacer un primer inciso, una infidencia quizá, y es que yo siempre he molestado a Edgar para este tipo de proyectos y algunos se han quedado sin publicar. Recuerdo que te busqué para una columna que me habían pedido en un medio impreso, toda estructurada, con secciones y tal, y al final eso no se publicó. Y así como esa, otras tantas. Entonces, ahora que estaba absolutamente seguro de que esto sí iba a ser publicado a través de incisos.com, pues nada, tenía que buscarte. Además que lo mereces, Edgar, porque tu trabajo constantemente ha estado marcado por el éxito, sí, pero también por ese ingrediente fundamental de la pasión que le pones, del esfuerzo, de la investigación, del conocer eh, al personaje con el que vas a trabajar y conocer su entorno y su contexto, que forma parte, sin duda, de lo que implica ser un consultor político. Pero yo creo que seas tú quien explique qué es eso de ser consultor político. Es un tipo que va, se reúne con un candidato y le dice, di esto y no digas aquello, no te tomas esta foto, y es así, carga viejitas y besa niñitos. ¿Cómo es realmente el trabajo de un consultor político? Mira, voy a decir, respondiendo a tu introducción, que me parecen inmerecidos tus palabras y te los agradezco, pues son inmerecidos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son precisamente para no estar frente a las cámaras, sino detrás de ellas. ¿Qué hace un consultor político? Eso es una frase o una profesión que está, un oficio, mejor dicho, que ahora está de moda. Ahora hay muchos consultores, un mercado súper competido. Y en el medio tenemos un chiste que es que, bueno, todo aquel que vio House of Cards y cae a trabajar en una campaña, entonces ahora es consultor político. Un consultor es una persona que ayuda a una institución o a un personaje de la vida pública o que quiere ingresar a la vida pública para orientarlo en cómo lograr sus objetivos dentro de su carrera profesional, sea alcanzando un cargo de elección popular, que es, digamos, con lo más frecuente, sea para que un gobernante te ayude a que lo consultes, le des consejos sobre cómo gobernar, sobre cómo direccionar sobre todo su comunicación, sobre cómo interactuar con sus pares, cómo sobrevivir a la lucha por el poder, que es una cosa súper cruda, áspera, a veces decepciona, pero es la realidad de todos los días. Un consultor político, lo que nosotros hemos pensado, digo nosotros porque hablo por el gremio, lo que más, la imagen a la que más nos parecemos es a la de un médico. Un médico a la que tú vas, le pides qué tengo, ellos te hacen unos diagnósticos y te dicen vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y mucho depende en la curación del paciente que cumpla con los requisitos de lo que le dice, en este caso, el médico. Un consultor se parece mucho a eso. Yo tengo una frase que en el mundo de lo privado, en el que nunca he trabajado y espero nunca trabajar, se dice mucho que el cliente siempre tiene la razón. Y es una frase que tiene mucho sentido, el tema de la cultura del servicio, ¿no? En la consultoría política hay que hacer que el cliente entre en razón muchas veces. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que depende de su olfato, porque cree que con abrazar a
a dos señoras y a tres personas y abrazar dos bebitos en la calle, ya tienen ganada la elección porque no estudian, entonces necesitan consejos. Y cuando generalmente un político busca asesores o consultores, ya eso es como una primera señal de que asume que necesita ayuda. ¿Por qué se necesita ayuda, Alfredo? Y perdona que me extienda. Porque esto es un mundo que cada vez se fragmenta más, se hiperespecializa cada día más. Entonces ya hoy no hay consultores que hacen todo, sino hay gente que te hace encuestas, hay gente que te hace discursos, hay gente que te hace focus groups, hay gente que te hace estrategia como tal. En fin, es un mundo, una industria, digamos, ya es una industria bien compleja y además en permanente crecimiento. Entonces empecemos otra vez y por el principio. Para ser consultor, no necesariamente convertido en consultor a partir de House of Cards, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tú, por ejemplo, ¿estudiaste ciencia política? Sí, yo estudié ciencias políticas. En realidad mi título es de licenciado en ciencias políticas y administrativas, que da la UCB, la casa que nunca, la casa que vence las sombras. Pero para ser consultor, que quizás es tu pregunta, ¿qué se requiere? Primero ganas, pasión por la política, formación, y no formación necesariamente académica. Las ciencias políticas ayudan y mucho, pero conozco consultores ingenieros, arquitectos, incluso solo con bachillerato. O sea, la formación es un plus, pero no necesariamente eso te hace ser consultor. Más bien te ayuda, te prepara para. Pero lo que enseña a hacer este oficio es básicamente hacerlo, ¿no? Es como dicen los gringos. Learning by doing, se aprende haciendo. Se aprende haciendo. Se aprende, uno aprende equivocándose, uno aprende, digamos, en las batallas, en las campañas, en las crisis. Esa es la manera. Uno se forma mucho, se sigue, digamos, actualizando permanentemente la política, la vida en general. La contemporaneidad va a una velocidad extraordinariamente rápida. No solamente que es rápida, sino que además la vida hoy es efímera. Lo que hicimos hace un año ya parece que fue hace muchísimo tiempo o ni siquiera nos acordamos. Entonces, en esa realidad, la actualización profesional es clave. Entonces, la respuesta en una frase es: hay que tener pasión por la política. Tanto que a veces incluso consigues políticos que se vuelven consultores y viceversa. Bueno, quizás la segunda parte, por todo el conocimiento acumulado, dice, bueno, ahora me toca a mí. Es como estos señores que se dedicaron a la composición de canciones y llegaba un momento y dice, bueno, ahora las voy a cantar. ¿No? Sí, sí, Más o menos eso es. yo lo tengo, eso me permite decir algo, que es que yo no creo que me vaya algún día a lanzar un cargo público, líbreme Dios, porque todo el mundo le exige a los políticos, todo el mundo se queja de los políticos, todo el mundo critica a los políticos, la mayoría de las veces con razón, no lo voy a excusar, pero la gente de verdad entiende que los políticos son unos seres que trabajan, creo que mucho más, que mucha más gente, son gente que trabajan 24/7, los fines de semana son espacios donde la mayoría de nosotros descansamos, yo no, pero en general la humanidad descansa los fines de semana. Los políticos es cuando más trabajo salen a campo, no ahora en tiempos de pandemia, pero antes de prepandemia. Los políticos están en un mundo, digamos, de competitividad brutal todo el tiempo. Entonces son gente, eh, no es envidiable tener la vida de un político. Sufre mucho su familia. Hay quien dice que al político le sobra la familia. Entonces no sé si algún día yo aspiro a ser político. Yo digo que nunca hay que decir nunca, pero por ahora estoy bien tranquilo con lo que hago. Yo admiro mucho a los políticos, ¿no? Me parece que cuando uno termina conociéndolos, quizás como nadie, porque la mayoría de la gente solo los ve a través de un teléfono, de la pantalla de un teléfono, a través de, qué sé yo, lo máximo es un apretón de manos. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, conocer sus pensamientos, sus anhelos, sus fracasos, sus sinsabores, uno entiende bueno, que es una vocación bien bonita primero y además muy difícil, sobre todo muy ingrata, Alfredo. Edgar, a ti te ha tocado conocer a muchos políticos, lo acabas de describir, pero en muchos sitios. Yo quiero que me describas esa diversidad política. ¿Cómo son los políticos de Colombia? ¿Cómo los de México? ¿Cómo los de Venezuela? ¿Cómo son los españoles? Háblame un poco de eso que te ha tocado conocer y calibrar, como catalogar. ¿Cómo son ellos? Sí, qué buena pregunta. Yo nunca me la había hecho. Voy a ensayar la respuesta. Porque lo primero que pensé fue lo mismo que me pasa a mí cuando llego a las campañas. Todo el mundo me dice cuando llego a un sitio, no, aquí las cosas son diferentes. Tú sabrás mucho, habrás estado en muchos sitios, pero en esta ciudad o en este país las cosas son distintas. Entonces estuve tentado de decirte, bueno, los políticos son todos más o menos igual.
Lo son en el sentido de que buscan el poder, compiten más o menos en un marco parecido de reglas, de actores, de estrategias, de coaliciones, pero evidentemente cada país, cada circunstancia, cada liderazgo tiene su particularidad. Incluso dentro de los políticos venezolanos hay unas diferencias enormes, incluso abismales, de político a político. Pero si tú me pidieras preguntarme quiénes son la élite política más compleja, yo creo que la mexicana. La mexicana está llena de, digamos, de unos ritos, de una paciencia, una parsimonia increíble que muchos políticos no tienen en el resto de América Latina. Un sentido de la lealtad y la disciplina que yo nunca había visto. Para mí fue un shock después de haber trabajado en Venezuela durante varios años, porque además yo le entregué 10 años de mi carrera a Venezuela, y lo digo así, si quieres lo hablamos después, cuando llego a México, y entiendo que un tipo no renuncia a su partido aun cuando lo están robando o lo están, digamos, bajando a fuerza. Y el tipo dice, no, para mí lo más importante es el partido. Eso me marcó en México. En Colombia la cosa es distinta. En Colombia hay mucha más personalización del liderazgo. En Colombia son muy educados. Eso es una cosa importante. Y cuando digo educados, no por el tema de cómo se comportan con la gente en común, sino incluso cómo tratan a los consultores, aunque pagan muy mal, sí hay que decirlo. En Ecuador son desconfiados. En general los andinos son bastante desconfiados. Cuando digo desconfiados, estoy hablando de la relación con uno, que cuesta más. Donde más se parecen a los venezolanos, por nuestra referencia obvia, que es Venezuela, en República Dominicana además hay mucha apertura, porque la política en la República Dominicana es una pasión, tan fuerte como la política. Pero tenemos otro chiste, que es que el deporte nacional es la pelótica, porque se vive con mucha pasión, y el esquema de pensamiento es similar. Bueno, estamos muy cerca, además, el tema del Caribe, todo eso influye. En Centroamérica son muy respetuosos de la consultoría, son gente que, bueno, Centroamérica ha pasado más gente por unos horrores en las guerras civiles, hay mucha, que eso queda muy, muy marcado, ¿no?, en las biografías de los candidatos. Eso es lo que te podría decir así. En España, por ejemplo, son muy ideológicos. Entonces yo llegué a España y no entendía por qué no, si se habla mucho de que las ideologías están ya en desuso, cosa que yo no creo que sea cierta, pero ellos marcan mucho todo por el tema ideológico. No lo entendía al principio, pero después, con el tiempo, hablando con algunos, entendí por qué. Y no solamente es por el pasado que aquí hubo, digamos, toda la dictadura de Franco, digamos, todo el tema de los republicanos, todo el tema de la transición, sino además la repolitización que hubo aquí con la crisis bancaria del 2008. Ya estamos hablando de tiempos de Zapatero. Eso impregnaba mucho de ideología y de discusión ideológica digamos, a la fauna política. Lo digo fauna en términos, digamos, amigables, no peyorativos.